Hola, ¿cómo estás? Acá Luciana haciendo un nuevo video. No es casual que siempre me agarra como la inspiración o me dan ganas de hacer videos en esta época de cercana a la Pascua. En realidad, la Pascua es justamente el culmen, digamos, de la historia de la salvación, ¿no? Es donde se unen el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? En ese momento es como que finaliza o llega a su culminación o a su completud, como me gusta decir a mí, el Antiguo Testamento y empieza digamos, lo que sería la historia, la nueva alianza, ¿no? La Pascua es ese momento determinante de la historia. Entonces, eh, como judía católica, judía que cree en Jesús, me parece fascinante encontrar tantos paralelismos y tantos eh, huellas, ¿no? En la historia. A mí me encanta pensar a Dios como un guionista y un director, como cuando uno ve una película y dice, ah, esta película está espectacular. A veces cualquiera uno hay cosas que no logra comprender o personajes o signos que habían estado ahí, pero que uno todavía no entendía cómo, y cuando termina la película uno dice, ah, espectacular, con razón, pasaba esto y esto y esto. Bueno, de la misma manera que a veces pasa con esos directores muy inteligentes y excelentes y minuciosos, bueno, mucho más pasa con la historia de la salvación porque tenemos al mejor guionista que puede existir, que es Dios, y el mejor director y productor, y bueno, todo junto. En este caso, lo que es la Pascua y lo que vamos a ver hoy, el misterio de la cuarta copa, se puede ver esto, ¿no? Estas hermosuras y como dice el Salmo, te doy gracias, Señor, de todo corazón y proclamaré tus maravillas, ¿no? Esto que vamos a ver hoy es una forma para mí de proclamar sus maravillas, porque cuando yo lo estudié no es un descubrimiento mío, sino que hay biblistas como por ejemplo Scott Hahn, no sé si lo conocen, un famoso biblista que él escribió el libro Roma, Dulce Hogar, y bueno, ahora tiene un montón de un centro teológico con un montón de cursos bíblicos. Es alucinante, libros y conferencias y todo, y para mí es espectacular lo que él hace. Y uno de sus libros se llama La Cuarta Copa, donde él va viendo todo este misterio que hoy vamos a indagar, ¿no? ¿Qué es esto de la cuarta copa? Y una de las cosas que nos llevan a iniciar, ¿no? Que lo llevan a él a iniciar este camino, es analizar una de las palabras de Jesús en la cruz, ¿no? Brevemente conocemos en la mayoría que Jesús se dice que dijo las 7 palabras de Jesús en la cruz, ¿no? Son 7 frases que nos relatan los evangelios que Jesús dijo arriba de la cruz. Se las conoce como las 7 palabras. Y una de ellas es la última que dijo antes de morir, que dijo, todo se ha cumplido. ¿Y qué significa todo se ha cumplido? Se preguntan estos autores que fueron buscando las respuestas a este misterio. ¿Por qué un misterio? Porque quizás brevemente podríamos decir, no es ningún misterio, todo se ha cumplido. La salvación, la misión de Jesús, de su encarnación al morir en la cruz y venir en rescate por muchos, ¿no? Como nos dicen los evangelios, se ha cumplido en ese momento, ¿no? Cuando Él está expirando en la cruz. Pero después se va analizando, ¿no? Los mismos biblistas, ¿no? Sigue la historia y San Pablo nos va diciendo, analizando toda la historia y todas las palabras de Jesús y toda la revelación que él tiene, en la carta a los romanos dice que Jesús fue resucitado para nuestra justificación. La justificación es justamente esto, ¿no? Hacernos hombres justos, hacernos hombres santos. Esa es la salvación que Jesús vino a traer. Entonces, acá nos está diciendo que luego de la resurrección fuimos justificados. Por lo tanto, en la cruz, con la muerte de Jesús, todavía no se había todo cumplido, la misión de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿A qué se refiere cuando dice todo se ha cumplido? Entonces, a partir de esta frase es que vamos a meternos en estas profundidades de la última noche de Jesús en la tierra. Y una de las cosas que dice otro biblista que sigo un montón y me parece también alucinante, se llama Brand Petrie, que él dice que es especialista, es teólogo biblista y especialista en judaísmo de principios del siglo. Y una de las cosas que él siempre dice es, cuando vemos algo raro en el cristianismo, tenemos que buscar sus raíces en el judaísmo, y seguramente ahí vamos a encontrar su explicación. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Este recorrido, estas palabras, todo se ha cumplido.
¿a qué se refiere Jesús en la cruz? Entonces vamos a utilizar, ¿no? A apoyarnos en el judaísmo para ver si podemos develar este misterio. Y sí, lo vamos a develar, no es ningún spoiler alert, sino que acá vamos a ir viendo justamente en este recorrido esta maravilla de lo que vamos a ver, cómo este guionista tan impresionante fue pensando todo y cómo cada cosa, a veces detalles que están relatados en los evangelios en la última cena, pasan desapercibidos si no entendemos de dónde vienen y por qué. Y en ese sentido, como sabemos, Jesús fue judío, celebró con sus discípulos la última cena, que fue una Pascua judía, y entonces a través de las costumbres judías de la época y a través de lo que es el Antiguo Testamento y la tradición judía, que es central para comprender la celebración de la Pascua, es que vamos a indagar en estos misterios. Es importante primero conocer algunos detalles de la celebración de la Pascua judía. Yo tengo otro video que pueden ver en mi canal de YouTube, que es sobre la Pascua judía y tiene todo lo detallado, los 15 pasos que se utilizan para celebrar la Pascua judía. Pero no los vamos a ver ahora para que no sea tan largo el video. El que no lo vio lo puede ver en el canal de YouTube, pero acá lo que nos vamos a detener son en algunos de los pasos de esta celebración de la Pascua judía. ¿Por qué son 15 los pasos? El tema de la Pascua judía, brevemente, conmemora el éxodo, ¿no? La liberación del pueblo de Israel de las manos de los egipcios, ¿no? Del faraón y de todo el imperio egipcio. Entonces Dios libera al pueblo de Israel y la Pascua conmemora todos esos acontecimientos. Ese acontecimiento del éxodo y de la salida de Israel a la libertad es lo que luego constituye y queda el culmen en el Sinaí, con la entrega de la ley, ¿no? De Moisés, toda esta historia que conocemos, ahí se constituye, se funda el pueblo de Israel. Por eso este acontecimiento es un hecho esencial en la historia de Israel. Entonces, en la celebración de la Pascua judía, la cena consta de 15 pasos, que estos 15 pasos se llama Seder de Pesaj, porque Seder significa orden, ¿no? Y este orden de 15 pasos, que se van haciendo uno después del otro, ¿no? Con un orden concreto, tienen que ver con el objetivo de relatar la historia del Éxodo, justamente para poder enseñarle a los chicos más chicos y recordar, ¿no? No es solo un recordatorio de lo que pasó, sino que es una forma como de actualizar el misterio, ¿no? Como adultos volvemos a vivir lo que ocurrió en otro momento. Entonces vamos relatando la historia, contándoles a los chicos más chicos y a la vez rememorando todo lo ocurrido a través de el olfato en las comidas, de la visión. Hay un montón de detalles que lo pueden ver en el otro video que nos van marcando. Por ejemplo, ¿no? Hay un plato especial que se llama Quehará de Pesaj, que tiene distintos elementos comestibles. Entonces, cada uno está puesto por un motivo. Y uno de ellos, por ejemplo, es un huevo duro. Entonces, una de las cosas que llama la atención, ¿no? Entonces, uno de los comensales de la mesa, en general los chicos más chicos, dicen, ¿y ese huevo duro para qué es? Ese huevo duro es para recordar el corazón duro del faraón. Entonces, todas las comidas, los elementos que llevan a preguntarnos el para qué, hacen que relatemos parte de la historia. Entonces, a través de estos 15 pasos se le cuenta la historia a los chicos más chicos, a los nuevos, de un hecho fundante del pueblo de Israel. Se actualiza el misterio, los adultos lo vuelven a vivir, no como si estarían pasándolo, ¿no? Pero es como rememorar y actualizar todo lo que se vivió en ese momento y a la vez dar gracias a Dios es una celebración de la libertad y damos gracias a Dios por estar libres, ¿no? Entonces se hacen cantos de alabanzas con los salmos. Dentro de estos 15 pasos, lo que nos vamos a focalizar en este video es la presencia de 4 copas de vino. ¿Qué significan estas 4 copas, no? Dentro de lo que es la celebración de la Pascua, cada comensal tiene su copa, su vaso, como en cualquier cena, ¿no? Cada uno tiene su propio vaso. Pero hay 4 copas que marcan momentos concretos de lo que es la celebración y cada copa tiene una bendición particular, ¿no? En toda celebración del Shabbat, ¿no? Del inicio del día santo, del día sábado, y toda celebración de alguna festividad judía, siempre se inicia con la bendición del vino y del pan, ¿no? Y de las velas. Pero esencialmente siempre hay una bendición del vino que se llama el Kiddush. Entonces, antes de comer se hace esta bendición, se levanta la copa llena de vino, diluida con un poquito de agua,
y se hace la bendición del vino y el agradecimiento a Dios por el fruto de la vid, ¿no? En este caso, en la Pascua judía, son 4 las copas en lugar de una, a diferencia de las otras celebraciones. Entonces, estas copas es lo que vamos a ir viendo. ¿Qué significan estas 4 copas rápidamente y cómo se llama cada una de ellas en lo que es el Seder de Pesaj, que es esta cena de la Pascua judía? Bueno, la primera copa es el Kiddush, como decía, que está en todas las celebraciones judías, pero en la Pascua es la primera de las 4 copas. Se llama el Kiddush, que es la que inicia la cena y da comienzo a esta celebración. Luego siguen algunos de los pasos de la cena de la Pascua, se van haciendo otro tipo de bendiciones, algunos cantos, y luego está la celebración, la bendición de la segunda copa de vino, ¿no? Se llena con agua, diluida con un poquito, perdón, se llena con vino, diluida con un poquito de agua, y el padre de familia hace la segunda bendición, ¿no? Esta copa da inicio a lo que es la liturgia pascual, ¿no? Ahí se empiezan a hacer diferentes preguntas, diferentes símbolos los vimos en el otro video, para ir relatando efectivamente la historia del Éxodo con la importancia que eso lleva, como habíamos visto. La tercera copa se llama la copa de la bendición. Y esa copa se toma al finalizar la cena, ¿no? Después de un montón de pasos, porque toda esa cena puede durar como 2 o 3 horas. Después de todo eso se toma la tercer copa y se hace esa bendición, ¿no? Cada vez que el padre de familia hace la bendición de la copa especial, toma un sorbito y se la pasa a todos los comensales. Todos comparten de esa copa. No sé si les va sonando algo de los evangelios, ¿no? Cuando Jesús va diciendo, tomen y todos de ella, ¿no? Él parte el pan y lo comparte, bebe la copa de vino y la bendice y la comparte, ¿no? Esto era algo que se hacía en todas las celebraciones judías. Cada uno tiene su vaso, su copa de vino, pero estas copas del Kiddush, estas bendiciones, copas especiales, se comparten con todos los comensales de la mesa. Y esta copa también recuerda la sangre derramada de los corderos, ¿no? En el Éxodo, la noche de la salvación, ¿no? La noche de la 10ª plaga, la noche oscura que pasó a Egipto, es cuando la sangre de los corderos era la que indicaba cuáles eran las casas de los judíos, ¿no? En los marcos los judíos tenían que poner la sangre derramada de los corderos que habían sacrificado y criado por un tiempo, y con eso evitaban que llegue la 10ª plaga a sus casas. Entonces, en esta tercera copa se recuerda también esta sangre derramada de los corderos. Y por último tenemos la cuarta copa, ¿no? Que es la copa de la alabanza. Se toma después del canto de los salmos, que es otro de los pasos, uno de los pasos finales de la celebración de la Pascua, es el canto de los salmos que se llama el Jalel. Jalel quiere decir alabar, ¿no? ¿Vieron la palabra aleluya? Bueno, aleluya viene de alabar a Dios. Aleluya. Aleluya, ¿no? Ya viene de Dios y Galelu viene de alabanzas, ¿no? Alabar a Dios. Entonces el Jalel son los salmos de alabanza en acción de gracias a Dios por la liberación, ¿no? Siempre en la celebración de Pesaj se habla en primera persona, ¿no? Se relata la historia como si nosotros hubiésemos sido liberados de Egipto, no nuestros antepasados. Entonces se da gracias a Dios por haberme liberado a mí, no a los demás, ¿no? Y yo estoy acá gracias a que Dios liberó al pueblo. Pero cuando se relata, y está en la Biblia, ¿no? Dios le dice a los israelitas que cuando le cuenten a sus hijos, lo cuenten como si ellos serían los principales en la historia. Por eso se habla también la actualización de este misterio. Entonces, en esta cuarta copa se toma después del canto de los salmos, de estas alabanzas y acción de gracias a Dios por la liberación, y esta es la copa que da fin al rito pascual, ¿no? Es el último paso, y con eso se termina la cena pascual. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuántas copas hubo en la última cena de Jesús, ¿no? En otros videos y artículos ya hablamos sobre el tema de si la última cena fue, de hecho, la celebración de una Pascua judía. Por un montón de detalles que nos cuentan los evangelios, pudimos concluir de que efectivamente es una Pascua judía. Entonces, vamos a ver en estas mismas lecturas, siguiendo los pasos de la última cena, los evangelios, los relatos que nos van diciendo cuántas copas hubo en la última cena de Jesús. En los relatos de la última cena de los evangelios podemos ir viendo que hay diferentes copas mencionadas, ¿no? Podemos ver
la presencia de más de una copa. Veamos, por ejemplo, en el relato de Lucas que claramente se ve la presencia de 2 copas. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: Tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue al reino de Dios. Luego tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y después de la cena, dice, hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Decimos que los evangelios y toda la escritura, todos los datos que nos dan, tienen un sentido, nada está puesto porque sí. De hecho, el mismo evangelista Juan nos dice que hay un montón de cosas que se dejaron de lado, pero que todas las cosas que están escritas están puestas para nuestra salvación, para que creamos en Él y tengamos vida en su nombre, ¿no? Entonces, hay detalles, por ejemplo, acá que nos dice: después de la cena hizo lo mismo con la copa, ¿no? Nosotros viendo esto después de la cena, nosotros cuando vemos el recorrido de los 15 pasos, sabemos que la tercer copa es la que se bebe después de la cena. Entonces vemos la presencia de diferentes copas y cuando nos aclara después de la cena y nosotros en el contexto ya sabemos que es un ceder de Pesaj, podemos decir que estamos ante la presencia de la tercer copa. Y recuerdan una de las cosas que dijimos en la tercer copa, que se llama la copa de la bendición, y que además dice que se recuerda el derramamiento de la sangre de los corderos para la salvación del pueblo de Israel. Y acá Jesús está diciendo, es la copa que él mismo consagra, ¿no? Su propia sangre, y dice: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Acá o es mucha casualidad o este guionista, como dijimos, está mostrando sus maravillas, ¿no? Acá nada es coincidencia, sino que es una espectacularidad, en mi opinión. Pero vamos viendo porque hay mucho más acá. También en los evangelios de Marco y Mateo, los evangelios nos dicen lo mismo, ¿no? Ellos dicen, después de la cena hizo lo mismo con la copa, ¿no? También se aclara que después de la cena se pasó esto. Y también San Pablo, más adelante, nos dice en la carta de los Corintios, dice: la copa de la bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Él está diciendo esta copa de la bendición, ¿no? Que ¿a cuál de las 4 copas referíamos como la copa de la bendición? A la tercera. Acá San Pablo está haciendo referencia también a esta copa y dice: ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Porque es la copa que Cristo consagra, la que Él dice: bébanla y compártanla entre ustedes. Y seguimos entonces los distintos pasos que tiene que haber en una cena de Pesaj. Lo próximo que vendría después de la tercera copa son el canto de los salmos y las alabanzas a Dios, ¿no? El canto del Jalel. Y a ver, si nosotros vemos en los evangelios, esto es exactamente lo que ocurrió. Veamos un poquito directamente en la lectura para que no me crean a mí, sino que lo leamos directamente de la Biblia. ¿Qué nos relata acá el Evangelio de Mateo? Dice: mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y después tomó una copa, dio gracias y se las entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Y les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino del Padre. Este detalle también tengámoslo presente. Y luego, volviendo al tema que decíamos del canto de los salmos, el evangelista nos relata: después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Claramente nos está diciendo que después de la tercer copa, cantan los salmos, pero salen al monte de los olivos. Entonces nosotros diríamos ahí: espera, ¿qué está pasando? Todavía no terminó la Pascua judía, todavía no terminó la cena, no se pueden retirar, ¿no? Una de las cosas que me faltó decir
era que la presencia de las 4 copas es obligatorio, ¿no? La Mishnah es un libro donde se pone por escrita la ley oral judía, ¿no? En el judaísmo tenemos no solo la escritura, sino que también la tradición, de la misma forma que la Iglesia Católica. La tradición ayuda a la interpretación de la Biblia y se iluminan mutuamente. Bueno, la Mishnah también tiene un montón de cosas de distintas leyes y preceptos a cumplir, y también nos especifica los tipos y las formas en que hay que celebrar las distintas festividades judías. Cuando está hablando de la Pascua judía, una de las cosas que nos dice es que es obligatorio la presencia de las 4 copas para la celebración de la Pascua. Hasta la persona más pobre del pueblo tiene que tener las 4 copas de vino. Entonces, si no las puede comprar, que vaya a pedirlas en la olla popular, nos dice la Mishnah. O sea, la presencia de las 4 copas para la celebración de la Pascua judía es esencial y es obligatorio. Entonces acá, cuando un judío de la época o un judío que conoce estos pasos o cualquier persona que conozca el Antiguo Testamento y la tradición judía y la celebración de la Pascua judía, lee los evangelios y cuando lee, después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos, dice, algo está pasando acá. Es como si una persona, un católico, va a misa y de repente, antes de la bendición final, el sacerdote se va y no termina la celebración, ¿no? O sea, sabe que una de las finalidades, una de las cosas que da fin a la celebración de la misa es la bendición final. Entonces, si el sacerdote se va sin darlo, queda como un gusto que algo pasó. Imagínense si el sacerdote dice, y ahora les aseguro que no daré ninguna bendición más hasta la semana que viene, ponele. Uno diría, ni siquiera se olvidó, o sea, dijo que no les iba a dar. Entonces, ¿por qué? Y acá nosotros decimos, falta la 4 copa, que es obligatorio, que es esencial, y Jesús no se olvida, porque acá lo deja por sentado, ¿no? Él lo dice, les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. O sea, Jesús no solo no toma la 4 copa, sino que lo deja manifestado, ¿no? Él asegura que no va a beber más del fruto de la vid cuando sí todavía le quedaba este paso central y final de la copa de la alabanza, que es la 4 copa que da fin a la celebración pascual. Entonces, ¿qué pasó? ¿Jesús no tomó la 4 copa? Sigamos el recorrido de la noche a ver si podemos ir comprendiendo un poquito más. Los evangelios nos cuentan, ¿no?, que después del canto de los salmos, decíamos, salieron al monte de los olivos, ¿no? Y luego fueron a una propiedad, a un jardín llamado Getsemaní, donde Jesús ahí fue a orar, ¿no? Se apartó de los discípulos y dice que cayó con el rostro en tierra y dijo, Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo dijo 3 veces. Conocemos mucho estos relatos y los vamos a estar escuchando en la Semana Santa 2 o 3 veces por lo menos. Dice que se alejó por segunda vez y suplicó, Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Y nuevamente se alejó de ellos, ¿no?, de los discípulos, y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Y luego volvió con los discípulos. Pero ¿qué nos llama la atención? Dice que oró 3 veces al Padre, ¿no? Diciendo que pase de mí este cáliz. Quizás hoy esta oración nos parece como algo familiar, ¿no? Como algo normal, que diga que pase de mí este cáliz. Hoy ya tenemos asociado la palabra cáliz con el tema del dolor, con el sufrimiento, porque lo asociamos a esta oración de Jesús, ¿no? Como el cáliz, algo que uno tiene que atravesar, ¿no? Decíamos, nosotros sabemos cuando Él está hablando de todo lo que Él iba a padecer esa noche. Entonces le dice al Padre que aparte de Él ese cáliz. Pero ¿por qué utiliza el término de cáliz? Es lo que decía, hoy no suena normal, pero en ese momento Él podría haber dicho, aparta de mí esto que va a pasar, aparta de mí esta misión, o no bueno, no la misión, pero quizás podría haber usado otra expresión, pero no, Él utiliza la palabra cáliz. ¿Por qué? Sigamos un poquito más adelante. Acá nos van relatando los evangelios que Jesús llegó a un lugar llamado el Gólgota, ¿no? Lugar del cráneo, y que en ese momento le ofrecieron para beber vino con hiel, y que él lo probó, pero no quiso tomarlo. ¿Qué podemos ver acá? Otro detalle importante que se me viene a la mente en este momento es también en la Mishnah, que decíamos la tradición oral judía puesta por escrito, la misma que nos indicaba que las 4 copas de vino eran esenciales para beber, también prohíbe beber
cualquier tipo de vino entre la tercera y cuarta copa, ¿no? Habíamos dicho que dentro de la cena de la Pascua cada comensal tiene su vino y además están las 4 copas de las bendiciones, ¿no? Entonces, entre la primera uno va comiendo, la segunda también se va relatando y uno come y va tomando el vino mientras se hacen distintos rituales. Y luego, cuando se hace la tercera copa, la bendición, después de la cena, se prohíbe beber vino hasta que se termine y se haga la bendición final de la cuarta copa. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto y nosotros también tenemos en cuenta que Jesús dijo que no iba a volver a beber del fruto de la vid hasta que lo beba en el reino de Dios. Entonces acá era normal darles un poquito de vino con hiel a los que estaban condenados a la cruz para aliviar un poquito el dolor y también para calmar un poco de su sed. Entonces Jesús, obviamente que estaba muerto de sed, desde horas de flagelación, de todo lo que ya conocemos que vino viviendo desde el momento de la coronación de espinas, de su flagelación. Todo esto, imagínense la sed que él tenía y el sufrimiento que estaba padeciendo. Entonces, cuando le dan de tomar algo, él lo prueba como para tomar, pero cuando lo prueba y se da cuenta que es vino, se niega a beberlo. Sigamos adelante a ver qué más podemos ver en esta noche. Vamos a ver al final de la agonía de Jesús, en el relato del Evangelio de San Juan, qué nos dice en sus últimos momentos cuando Jesús ya está en la cruz. Después, dice, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Una aclaración antes de seguir. Esto que dice vinagre no es el vinagre que nosotros tenemos presente como el condimento a la ensalada, ¿no? Sino que era un vino avejentado, un vino avinagrado, que se le daba también a los crucificados para calmar su sed. Era un vino agrio, ¿no? Avinagrado, pero justamente estaba ahí, era para beber, no era como el vinagre que hoy conocemos que no se puede beber. Y lo más importante para nosotros es que es del fruto de la vid, ¿no? Era algo que era como el vino. Entonces, ahí dice que se le acercaron a Jesús a la boca y después de beberlo, dijo Jesús, todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. A mí se me pone la piel de gallina, aunque lo haya visto y contado tantas veces, pero me parece fascinante, ¿no? En este momento Jesús bebe del fruto de la vid, ¿no? No se rehúsa como se rehusó en el Gólgota cuando probó el vino con hiel. Acá, él, después de horas de agonía, de haber tenido la oportunidad de beber en ese momento el vino con hiel en el Gólgota, en otro momento, él ahí en ese momento ya a punto de expirar, él sabía que ya estaba a punto de morirse, dice, tengo sed para que la escritura se cumpliera hasta el final, nos dice Juan el Evangelista. ¿Qué significa esto? Y él ahí sabe lo que le van a dar, y ahí le dan de beber, y él no se niega, sino que lo toma. De hecho, él pidió beber de ese vino. Entonces ahí él dice, todo se ha cumplido. Entonces, ¿qué ven estos biblistas? ¿Qué podemos ver con estos paralelismo que estuvimos viendo y este recorrido? ¿Tiene sentido pensar que esta es la cuarta copa que bebió Jesús? La bebe en la cruz, en el reino del Padre. La cruz es también parte de su gloria y él la bebe ahí y ahí sí puede decir, todo se ha cumplido. Él ahí bebe la cuarta copa y ahí sí da fin a la celebración pascual, ¿no? Ahí es donde él lleva todas las celebraciones pascuales a su plenitud, en la cruz, ¿no? En ese momento nosotros podemos decir que la pasión de Cristo no comenzó en la cruz ni comenzó con su flagelación, ¿no? La pasión de Cristo, el sacrificio, ¿no? De entrega de Cristo, inicia en la cena, en el cuarto de la última cena con la celebración de la Pascua, y él no la finaliza en ese momento, sino que la extiende para culminarla en la cruz, cuando es ahí donde él pide de beber para poder beber del fruto de la vid, que sería esta cuarta copa que da fin a la celebración de la Pascua y donde él ahí sí puede decir todo se ha cumplido. Toda esta celebración, esta liturgia se ha cumplido.
no todo su misterio, no todo el misterio de la salvación, que eso, como vimos, va a ser luego con la resurrección y con la ascensión, ¿no? Acá lo que se ha cumplido es todo este culmen de la celebración de la Pascua, que Él lo termina con este sacrificio, que Él reemplaza todos los sacrificios pascuales de la Torá, y Él lo lleva a su plenitud con el sacrificio de sí mismo. Y entonces algo de que era una crucifixión romana, una ejecución en la cruz, Él lo transforma en un sacrificio, en una entrega de sí mismo por amor. Qué hermosura, ¿no? Para mí es emocionante y tan hermoso y tan coherente, ¿no? Esto me parece un camino hermoso, este recorrido de hacer a través de estas 4 copas. Y también yo después me quedaba pensando, ¿no? Después de haber visto eso y después de ir a una misa donde veía, ¿no? La consagración en el cáliz, decía, Jesús en este acto de redención, ¿no? De salvación, Él se hace para nosotros esa 4ª copa, ¿no? Él directamente, de la misma forma que ahí en la cruz nos relatan los evangelios que cuando lo traspasan de su costado sale sangre y agua, ¿no? De la misma manera que las copas de vino que estaban diluidas con agua también, acá en su costado es como que salen, ¿no? Se da luz a esta nueva creación, ¿no? A la nueva iglesia. Y estos son los símbolos de los sacramentos. Entonces acá Jesús se nos entrega para nosotros y se nos hace esta 4ª copa, ¿no? Con la misma conversación con la samaritana también, de esta agua viva, ¿no? Podemos beber de esta 4ª copa de la que jamás volveremos a tener sed. Espero que podamos contemplar, ¿no? Este misterio tan hermoso que a veces nos cuesta entender, la lógica de Dios a veces que es tan distinta a la nuestra, que por momentos decimos menos mal que su lógica es diferente y por otros momentos no entendemos cómo está funcionando, pero que nos ayude a contemplar un poco más de su misterio tan hermoso y de esta entrega que le hace en esta celebración de la Pascua y la extiende para culminarla en la cruz, ¿no? Como esta entrega de amor tan puro, ¿no? Esa, como alguna vez leí que me pareció tan hermoso, ¿no? Es una historia de amor, la historia de amor más grande que jamás existió. Bueno, me despido y les dejo acá cualquier cosa en mi página web y mi mail por cualquier consulta que me quieran hacer, sugerencia o alguna idea o consulta de algo que tengan ganas de que haga un video, me lo dejan acá en los comentarios también. Nos vemos en el próximo video y que tengan una hermosa Pascua.